Hace menos de un año se atendió la pequeña carretera que conecta a varios poblados de Salamanca y ahora presenta daños. La carretera también prácticamente es nueva, ¿no? Sí. Es nueva, pero ya está bien ayuda. Está bien. Porque nuevamente, digamos ahora por la puerta trasera, los empresarios o algunos empresarios en específico de la construcción están insistiendo en pedir préstamos al Banco Interamericano de Desarrollo, pero que el gobierno mexicano sea aval de esos préstamos. El presidente de la República nuevamente expresó que eso no es posible, o sea, el gobierno no puede ser aval de los manejos que no sabemos, pero que intuimos, malos manejos que pueden hacer algunas de estas empresas constructoras. Él planteó que sí se va a activar la economía mexicana y uno de los factores fundamentales pues es precisamente la construcción, pero no de la manera clásica, es decir, no entregando recursos o firmando contratos con las empresas privadas, porque por ejemplo en el periodo neoliberal, por ejemplo el ISSSTE dejó de construir vivienda para los trabajadores al servicio del Estado y prácticamente todo se canalizó, todos esos recursos, a la iniciativa privada. Casas abandonadas, familias que viven encerradas en espacios minúsculos, sin agua y a veces sin luz. Mexicanos que invirtieron todo lo que tenían en su nuevo hogar y los estafaron. Llegamos aquí a vivir, nunca ha sido habitada. Llegó a habitarla una persona como un mes, 2 meses, huyó. Cuando lo habitó, conoció el engaño del que fue víctima. El hogar que pensó para su familia no tiene servicios públicos. Hay casi 500,000 de departamentos que fueron construidos por estas empresas que están desocupados. Es decir, se construyeron en terrenos donde los adquirieron a bajos costos, materiales de construcción de baja calidad, ganancias multimillonarias, pero al final de cuentas no se hizo un programa, no se hizo un proyecto de vivienda, sino que fue donde obtuvieron ellos máximas ganancias, pero imagínense. De servicios del fraccionamiento, no estamos conectados todavía a ningún tipo de drenaje. Las aguas negras se conducen hacia esta fosa, a solo unos metros de las casas, sin condición alguna de higiene. Nada más es un hoyo para la descarga del agua, ¿no? Porque 500,000 de departamentos desocupados. Ahora lo que dice el presidente, se va a dar 1 millón de créditos para vivienda, pero se va a entregar directamente a los trabajadores. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Por ejemplo, las grandes empresas, ya lo sabemos, de la construcción, algunas de ellas como OHL o algunas como Odebrecht, lo que hacen es, siempre pensando en estafar a la gente, en estafar a los gobiernos, es, reciben los recursos, algunas de estas empresas dicen, pues ya tienen, el licenciado López Obrador decía en la mañana, tienen más abogados que arquitectos, porque ya saben que reciben los recursos, algunos reciben los recursos y ya no continúan con la obra y luego van al litigio en tribunales. Pero otros, como estas grandes empresas, lo que hacen es, las grandes ganancias que sacan aquí no se reinvierten en México, se las llevan a los paraísos fiscales, se las llevan fuera del país y son ganancias multimillonarias. Lo que va a hacer hoy el presidente de la República es entregar directamente el dinero a los trabajadores y dice él, y cada quien pues contrata a un arquitecto para el diseño de la casa y luego puede contratar los albañiles o los maestros albañiles y también puede comprar el cemento, la varilla en los lugares donde considere más adecuados y baratos. Entonces, pero ese dinero o parte de ese dinero que las transnacionales o estas empresas se llevaban a los paraísos fiscales ya no va a ser así. Ese dinero se va a quedar esencialmente en las comunidades donde se den los créditos. Se queda con los arquitectos, con los albañiles, con los maestros albañiles, en las ferreterías, empresas donde compren el cemento o las varillas, etcétera, etcétera. Es decir, es una forma de reactivar la economía nacional de manera impresionante, porque va a ser 1 millón de créditos. Entonces, aquí está la diferencia. Son dos lógicas distintas. Una es la lógica de las grandes empresas para obtener máximas ganancias
en perjuicio de nuestro pueblo, de los trabajadores que adquieren esas viviendas, y además buena parte de esas ganancias las sacan del país. La otra lógica, la otra visión que plantea el presidente, y además está también contenida en su libro que se llama Economía Moral, pues es que estos recursos se queden en el país, se queden en las comunidades y no se queden en los bolsillos de unos cuantos, sino se redistribuyan, repito, entre arquitectos, ferreteros, los que venden el cemento, materiales de construcción, albañiles, maestros albañiles, etc. O sea, es una visión totalmente diferente. Y es diferente porque este gobierno vela por los intereses del pueblo, no por los intereses de las grandes empresas nacionales y extranjeras. Esto se puede explicar porque el gobierno que encabeza del presidente de la República está basado sobre lo que podemos llamar un gran frente de fuerzas políticas, un gran frente nacional, democrático, patriótico, antineoliberal, antioligárquico, anticorrupción, donde participan distintas clases sociales y sectores de la población, desde los grupos indígenas, los obreros, los campesinos, los pequeños propietarios, los trabajadores informales, hasta sectores de la burguesía y de la gran burguesía, todos unidos en este momento con un sentido patriótico, democrático, progresista. Y los que venían gobernando en el país pues era una mafia, era la oligarquía nacional, en acuerdo, en contubernio, en alianza con las grandes empresas transnacionales que, repito, lo que les interesa es saquear a los países por distintas vías. Entonces estamos viviendo un modelo muy diferente desde el punto de vista tanto económico como desde el punto de vista político, pero ese modelo se basa en lo que ha dicho el presidente. Es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Esa confianza que el presidente transmite diariamente y el hecho de que en la práctica se está observando con todas estas medidas y otras más, que sí está orientándose su acción a favorecer los intereses de nuestro pueblo, es lo que nos permite esta gran unidad nacional, pero como él lo ha dicho también, no basada en doble lenguaje o en hipocresías, no, son las fuerzas vivas que acabamos de mencionar. Lógicamente que aquí no caben, no porque no se quieran o haya algún obstáculo para adherirlas a este frente, sino por su idiosincrasia propia, por su estructura mental. Aquí no caben, por ejemplo, los saqueadores del país, esos no van a entrar a este frente. Aquí no caben tampoco, digamos, los que establecieron por tantos años el modelo neoliberal y que se beneficiaron de él, ellos, sus amigos y sus empresas, tampoco caben porque su esencia es otra, diferente. Y esa esencia distinta pues la están representando en lo político el Partido Acción Nacional, sobre todo, grandes sectores del Partido Revolucionario Institucional, algunos del PRD, y de partidos en formación como el partido de Calderón. Ellos están más bien haciendo o tratando de hacer un frente, pero anti-AMLO. Entonces nosotros debemos fortalecer el frente, repito, democrático, patriótico, nacional, anticorrupción, antineoliberal y antioligárquico. Ahí está, es una lucha. Eso ha sido a lo largo de nuestra historia. Liberales y conservadores, insurgentes y realistas, revolucionarios en la tercera transformación, grandes revolucionarios, y los conservadores que querían mantener privilegios de la oligarquía nacional y de las grandes empresas extranjeras. No es nuevo eso en la historia de nuestro país e incluso en la historia del planeta. No es porque queramos excluir a algunos, sino simplemente es por una ley fundamental, una ley dialéctica, que es la ley de la unidad y lucha de contrarios. Son dos proyectos antagónicos, opuestos, como lo ha expresado N veces el presidente, y yo llamo a todos los mexicanos pues a fortalecer este gran frente, repito, nacional, democrático, patriótico, antineoliberal, antioligárquico y anticorrupción que encabeza el presidente de la República. Si te gustan los comentarios que hacemos, te pedimos que te comuniques
con nosotros a través de las redes y que difundan lo que aquí estamos comentando. Muchas gracias y que tengas buen día.